Yo tengo la presentación, la bajé, como dijo Mariana. ¿Las otras personas están silenciadas o se han silenciado ellas? Ya está Lorena también. Y está. ¿Están silenciados los otros o de parte nuestra o Javier no se le oye? ¿Aló, me escuchan? Ya, ya. Ok, voy a comenzar de nuevo. De nuevo, muchas gracias por ser parte de este PCC. Vamos a honrar los compromisos que tenía la junta directiva anterior con este PCC. Hoy tenemos como invitada a Luisa Pineda Martínez. Ella es traductora jurada independiente. Es miembro activo del Colegio Profesional de Humanidades desde el 2001. En el 2000 presentó su tesis individual a la Escuela de Estadística en el marco de la formulación y evaluación de proyectos. Es titulada en Administración Educativa por una universidad privada. Es Bien. investigadora por naturaleza y encontró a la Asociación de Traductores e Intérpretes, de la cual es miembro activo, participando en la formación del traductor. Y hoy les trae un viaje por condados, una aproximación. Entonces, buenas noches, Luis. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Ok? ¿Hello? Sí, Bien. perfecto, Sí, perfecto. sí se Sí, escucha. muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias a ambas juntas directivas por la invitación y a quienes hacen posible esta transición y a todos los presentes. Es un gusto presentar este PCC y la expectativa es compartir sobre el origen, la semántica, niveles de gobernanza, contexto geográfico y temporalidad del texto condado, así como sus respectivas equivalencias y de algún modo contribuir a la formación continua en nuestra asociación. Es un viaje simulado, una narrativa, en la cual se aborda el significado del término condado, partiendo de la historia dónde y cuándo se originó. Es una aproximación para simplificar la presentación. Por la amplitud del tópico, se ejemplifican los más relevantes dentro de la diversidad. Condado es una unidad administrativa, conocida también como el brazo del Estado. Diapositiva 2. Por favor, diapositiva 2. Está bien lejos, la diapositiva casi no la veo yo acá. Bueno, espero que ustedes sí la perciban de otra manera, pues la vamos a leer. Dice el contenido, se lo voy a leer porque no logro verla por acá. ¿No la ven? Se ve, pero está muy pequeño. Entonces yo se las voy a leer, por acá la tengo. Dice antecedentes históricos, punto 1. 2, significado y origen del término condado. 3, competencias. 4, utilización y equivalentes que recibe en 4.1 en Guatemala, 4.2 Reino Unido, 4.3 América y Estados Unidos. Quinto es la conclusión y 6 fuentes bibliográficas. Y en la número 7, pues yo dejo un agradecimiento y hay un contacto para que puedan ustedes formular sus preguntas o podemos enriquecer este tema, ¿verdad? O si quieren que yo les haga llegar este script, pues con mucho gusto les voy a responder sus mensajes. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, en la diapositiva 2, ¿verdad? Sí, acá yo les traigo antecedentes históricos, dice, lástima que acá no se puede, no, pero sí logro yo por acá, sí. En la época tardía de la antigua edad, digamos, en la época tardía de la edad antigua o de hierro,
y en la Edad Media temprana, inicios de la Edad Media temprana, en el 1432, cuando los cauces de los ríos se congelaban, los pobladores de los grupos étnicos del norte de la actual Europa, de las estepas nororientales, migraban por diversas razones, tal vez por el clima o por escapar de otras tribus provenientes del oriente que bajaban por las estepas de Rusia. Podrían ser los hunos o los varegos. Formaron aglomeraciones de poblaciones que se fueron asentando en el territorio, establecidas en el territorio que se conoció como Britania. Procopio de Cesarea lo llamó Brita o Bretón, y que formaron los reinos anglosajones. Los anglos, que fueron posromanos, los anglos son del norte de Alemania, Angeln, de la península de Jutlandia, entre Dinamarca y Alemania, los sajones de la costa del mar del norte de Alemania, los Países Bajos y Dinamarca, los jutos, que eran daneses. Estos fundaron el reino de Kent, la tribu germánica que procede de la península de Jutlandia, próxima a los mares del norte y del mar Báltico. Los normandos, que provenían de Escandinavia y de regiones como Dinamarca, Noruega e Islandia, conquistaron Inglaterra y trajeron con ellos su cultura e introdujeron el concepto condado. Bien, nosotros vemos por acá en estos mapas, vea que está pequeño, pero tal vez en la ampliación que van a ver más adelante, los asistentes dicen que no tienen invitado ni audio. ¿Tendrán audio? Disculpen. ¿Sí tienen audio o comienzo de nuevo? Sí hay audio. Excelente. Yo la estoy oyendo perfectamente y viendo, he hecho lo máximo para ampliar, no sé si está bien o no la imagen. Ustedes es lo importante que lo vean grande. Yo lo tengo en papel por acá, pero acá les puedo explicar, vea, de esta parte del norte venían los hunos y los varegos, que seguramente eran pues gente, no sé, tal vez eran, si resumimos en la historia, cuando el Imperio Romano trasladó la capital de Roma hasta Constantinopla en búsqueda de comercio, el imperio se dividió en Oriente y Occidente. Podemos ver acá el color, vea, el Oriente y el Occidente. De esa manera podemos ver en dónde estaba ubicada la capital de Roma, que luego fue movida hacia Constantinopla. Entonces, en esa época dejaron toda la parte de Britania, las tribus romanas se alejaron, ¿verdad? Dejaron a merced, digamos que parte de la parte occidental del imperio, más o menos en el año 432, el rey Arturo dividió su reino con el fin de establecer tropas y recaudar preceptos, le llamaban a los impuestos, y poder sostener a sus tropas para defenderse de las tribus que merodeaban su territorio, hicieran frente a los constantes intentos de invasión de las etnias circundantes a Britania. La formación de los territorios y el establecimiento de las poblaciones en la mezcla y evolución de las culturas. Vamos a diapositiva 4, por favor. Sigamos la 4. Bien, esta es un poquito extensa. Aquí creo que vamos a llevarnos unos 5 minutos en esta diapositiva, pero yo quiero explicar de qué se trata ese término condado que deriva del francés antiguo comté, que quiere decir una jurisdicción bajo la soberanía de un conde o vizconde. En español decimos condado, en italiano comtia, en catalán comtat, en alemán Bradshaw, en neerlandés Graafschap, en húngaro comitatu y en lenguas eslavas supa. Los términos anglosajones conde y condado fueron tomados como equivalentes a los términos continentales bajo los conquistadores normandos, que con el tiempo se mezclaron, hicieron equivalentes al término inglés del celta shire
o shire, señorío, ¿verdad? ¿Qué quiere decir señorío? Después, bueno, este término señorío después sirvió para, aquí incluso en nuestra época, en la época del feudalismo, pero eso es para otro PCC, que significa una división administrativa equivalente del reino, que fue adoptada para otros territorios, poblaciones y niveles de gobernanza que aún en nuestros días permanecen. El término más antiguo, shire o shire, es históricamente equivalente a county para la Edad Media. County se había consolidado como la unidad de gobierno local, al menos en Inglaterra. Los nombres de los condados suelen hacer referencia a cómo fueron formados de antiguas divisiones administrativas, de antiguos reinos o de los grupos étnicos que los habitaban. La mayoría de los condados entrarían dentro de la primera categoría, ¿no? La primera categoría de condado, combinando el nombre de la principal ciudad con el sufijo shire. Por ejemplo, Yorkshire, o tenemos acá en América New Hampshire, Worcestershire. Bueno, los antiguos reinos que pasaron a ser condados del Reino de Inglaterra no adoptaron esta fórmula, como tampoco lo hicieron los antiguos reinos sajones que terminan su nombre en ex, como por ejemplo, ejemplos de los primeros son Kent. Estos no adoptaron esa fórmula, entonces habría sido Kentshire, pero ellos no, ellos se quedaron con su nombre original, Kent. Y de los segundos, Sussex o Essex, ¿verdad? Les agregaban el sufijo ex. Los condados como Cornualles o Devon deben sus nombres a las tribus que habitaban la región. Hay también excepciones, como el condado de Durham, que no entraría en ninguna de las categorías anteriores. El término condado evolucionó para designarle un nivel de administración local que estaba inmediatamente por debajo de un gobierno nacional. Condado es un término que se usaba antiguamente para designar al territorio regido por un conde. A principios del siglo XVII, toda Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda se habían dividido en condados. En España, según el registro de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y títulos del Reino, existen actualmente 959 condados en vigor en España, de los cuales 98 llevan aparejada la grandeza de España. Equivalente al municipio, por ejemplo, en Portugal, Brasil, España, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, usan el término municipio. Usamos en Guatemala el término municipio. Dependiendo de la provincia, en Argentina utilizan partido o departamento. En Chile se dice comuna. En Estados Unidos, como por ejemplo en Luisiana, utilizan el término parroquia, parish. En Alaska, borough o zonas censales, con base en la densidad poblacional. Nosotros sabemos, acabo de hacer un paréntesis, nosotros sabemos que los elementos del Estado son territorio, población y vínculo jurídico o instrumentos de gobernanza. Entonces, el término se refiere a una forma de división administrativa utilizado en algunos países anglohablantes, como Reino Unido, Australia, Canadá, Estados Unidos e Irlanda. Más adelante, el condado se utilizó de forma diferente en algunos sistemas feudales de gobierno. Para una administración local subordinada a una entidad subnacional primaria, como una provincia en Canadá, por ejemplo, o un estado en Estados Unidos. En estos países, un condado es una unidad territorial de nivel 3. Veamos entonces que condado en Reino Unido podía significar una división administrativa de segundo nivel, mientras que en otros países como Estados Unidos, un condado es una unidad territorial de nivel 3. ¿Por qué? Porque esta es una federación.
Entonces, el primer nivel lo constituye, el primer nivel de gobierno lo constituye la federación, el segundo nivel de gobierno lo constituye el estado, y condado fue lo que utilizaron después cuando las 13 colonias lograron la independencia. Entonces ya quedaron el condado como una división administrativa de nivel 3. Condado es una unidad administrativa y también se les llama brazos del estado. Diapositiva 4, por favor. Pasamos a la diapositiva 4. 4. Entonces es significado y origen del término condado. Yo tomo acá, creo que no, ahí estamos, sí, en la diapositiva, como estoy, porque yo no la logro ver desde acá. Entonces, significado y origen del término condado, Espasa 31, Espasa, en la página 301, tomo 4, yo lo tomé literal del diccionario de Espasa porque no es solo lo que digan otras cosas, a mí me gusta consultar varias fuentes. Entonces yo les voy a leer esta diapositiva 4, significado y origen del término condado. Condado dice del francés comté, it, contea, o sea, en Francia, comté, en Italia, contea, en Irlanda, earldom o countship, en Alemania, Grafschaft, y del latín comitatus, que quiere decir cortejo, acompañamiento. Es masculino, ¿verdad? Dignidad honorífica de conde, eso significa. Y también como segundo significado en la semántica de la palabra condado, territorio o lugar a que se refiere el título nobiliario de conde y sobre el cual éste ejercía antiguamente su señorío. Geográficamente en Irlanda es una división administrativa equivalente a la provincia. Su nombre se expresa generalmente con el sufijo shire o shire unido al de la ciudad que le dio origen, por ejemplo, Devonshire, y en Estados Unidos una división administrativa subsiguiente al estado, lo que yo les había contado. Entonces vamos a ver la siguiente, por favor. Siguiente, por favor, son competencias. Ya la cambié, competencias. Muchas gracias. Ahorita vamos sincronizando. Muchas gracias, Jacqueline. Entonces, aquí déjeme ver cómo voy. Significado y origen del término condado. Esta ya se lo dije. Gracias. Ok. De latín comitatus, Devonshire, división administrativa. De latín comitatus, cortejo, acompañamiento. Y nosotros decíamos que es una división administrativa equivalente a la provincia. Su nombre se expresa generalmente con el sufijo shire, unido al de la ciudad que le dio origen, por ejemplo, Devonshire. Y en Estados Unidos una división administrativa subsiguiente al estado. Esto es diapositiva 5.3. 5. Ya la cambió. Así es, ya la cambió. Estoy en competencias del servicio público. Muchas gracias, para Jackie. cada condeo. ¿No están viendo? Sí, yo sí la veo, pero está muy pequeña, pero aquí tengo mis auxiliares. Mariana dice que lo está viendo. Sí lo ve, ya claro. No sé los demás. Los demás como que no tienen audio. Yo sí escucho perfectamente. ¿Sí? Bueno. Y se ve bien también en la pantalla. Bueno. Muchas gracias, Judith. Gracias, Judith. Yo también Bien. veo bien y estamos en la página 5 en mi pantalla. Sí, muy bien. La diapositiva 5. Vamos a ver qué dice. Para Guatemala no existen divisiones administrativas como condado. O sea, nosotros no utilizamos ese término, es constitucionalmente el municipio, el equivalente, ¿verdad? En Guatemala la legislación descentralizada y el código municipal, digamos las leyes de descentralización y conexas, gobiernan las competencias de los municipios. Cuando hablamos de estas competencias del servicio público, eso es variable para cada condado, mis amigas, porque tiene, por ejemplo,
La categoría de los condados, digamos, yo lo tengo categorizado en 3 niveles. Ahorita a continuación vamos a ver pues, cómo viene. Bueno, yo tengo una lectura para los que quieran, si les interesa profundizar en el tema. Así es la Asociación de Estudios e Investigaciones Sociales de Guatemala. Ella es, pues, tiene renombre en Guatemala. Esa asociación publica una revista y publicó una que se llama Los Desafíos del Municipio. Excelente para los que quieran saber más sobre eso. Claro que ya tiene, no sé si tengan otra actualizada, pero fue antes de los términos de la pandemia, ¿verdad? Bien, los desafíos del municipio. A partir de la Constitución, el Código Municipal, la Ley de Descentralización de los municipios faculta la organización de mancomunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que los municipios también participan desde la parte de planeamiento estratégico de sus comunidades. Incluso faculta la organización de mancomunidades para viabilizar las competencias de los municipios y cantones. Algo que tenemos que decirlo es que el término cantón no nos aparece como regularizado en toda la Constitución, en todo el ordenamiento constitucional del gobierno de Guatemala. No encontré yo en donde menciona cantones. Sin embargo, donde yo le busco una mejor comprensión es en que, basándose en el convenio 169 de la ONU de los pueblos indígenas, de la Organización de los Pueblos Indígenas, pues en respeto, en honra, ¿verdad?, a ese convenio, es que se les permite que utilicen el término cantones, y es únicamente en el departamento de Totonicapán, ¿verdad? Entonces les decía, por ejemplo, los municipios acá participan en el planeamiento, administración y ejecución de sus obras, y los servicios inmediatos a su población. Por ejemplo, tienen oficinas para la mujer. Es variable también en cada municipio. Hay municipios que no tienen pues, servicios más que básicos, ¿verdad? Eso depende de cómo esté la comunidad fortalecida. Oficinas para la mujer, juzgado municipal, saneamiento ambiental, manejo de desechos, agua potable, oficinas de comunicación, educación, cultura y deportes, y juventud, infraestructura, etcétera. Deportes más que todo, porque el fútbol es el que aglutina la mayor parte de deportistas, ¿verdad? Y es lo que mantiene ocupadas a la mayoría de personas. Bien, vamos a ver las competencias de los condados en Reino Unido. Los condados del Reino Unido son divisiones subnacionales del país, lo que les decía, nivel 2, ¿verdad?, utilizadas para fines de demarcación administrativa, geográfica, épica y política. El gobierno a nivel de condado es responsable de la planificación urbana a gran escala, las carreteras, el tráfico, la prevención de incendios, la gestión de residuos, la educación, las bibliotecas, los servicios sociales, la protección al consumidor. Las unidades de segundo nivel, que son distritos incluidos los designados como municipios o ciudades, son responsables de la planificación local, la salud pública, los asuntos ambientales, la recolección de residuos, las actividades recreativas y el registro de la presión ambiental, ¿verdad? El clima, ¿no? Desde principios del siglo XIX, los condados se han adaptado para cumplir con los nuevos requisitos administrativos y políticos. Y el término condado, a menudo con un calificativo, se ha utilizado con diferentes sentidos y con distintos propósitos. En algunas zonas de Inglaterra y Gales, los condados aún desempeñan las funciones de gobierno local moderno. En otras partes del Reino Unido, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, han sido reemplazados por unidades unitarias alternativas, consideradas autoridades del nivel de condado hoy en día. Estas se han reemplazado en gran medida a las entidades corporativas históricas del condado, a las que se les otorgaba autogobierno. Es que lo que pasa es que allá tienen también condados históricos o de origen, les llaman,
que fueron los primeros que traen posiblemente dentro de la administración de estos condados de origen, funcionan como centros históricos, culturales, y para preservar pues cosas culturales que ellos tienen. También ellos tienen, por ahí les voy a decir más adelante, condados ceremoniales y para qué sirve. Con poderes de gobierno de condado hoy, además de los condados de gobierno local, todo Reino Unido se encuentra dentro de los condados históricos que han formado unidades geográficas y culturales desde la Edad Media. Además, existen vicecondados, que son áreas geográficas basadas en los condados históricos y se utilizan para la recopilación de datos científicos. Y su propósito es mantener la estabilidad del área geográfica para estudios culturales y digamos, ambientales, la ciencia. Los condados ceremoniales son 47, que son utilizados como sedes para la representación. Por ejemplo, las investiduras de nuevos funcionarios o de nuevos sheriffs, o para la visita de la realeza. Existen condados de origen o históricos, y también existen condados no metropolitanos, que serían como, digamos, de áreas rurales. Y los metropolitanos pues están dentro de las ciudades. Según el censo de 2001, Somerset y North Yorkshire se convirtieron en autoridades unitarias. Los distritos de Allersale, Te quedó paralizada, Luisa. perdón, ¿a partir de dónde? Ya. ¿A partir de dónde, Jacqueline? Bueno, voy a... Solo fue por un segundo, Luisa, entonces puede continuar por donde estaba. Excelente, muy bien. Según el censo... No se perdió nada. Muy bien, gracias. Según el censo de 2001, Somerset y North Yorkshire se convirtieron en autoridades unitarias, y los distritos de Allersale, Carr Island y Copeland se fusionaron para formar Cumberland, y los distritos de Barrow, Inform, Eden y South Lakeland formaron la autoridad unitaria de Westmoreland y Furness. Miren, estas autoridades unitarias eran, pues ahí están se llaman, no son condados, ahora son autoridades unitarias en Irlanda del Norte, porque esta área ha tenido pues conflictos, ¿verdad? Entre que siempre están modificando la manera de gobierno para estas áreas, pero ahora vamos a ver más adelante cómo es que lo están haciendo en la actualidad. Las aglomeraciones en Reino Unido son poblaciones de más de 45,000 habitantes, ¿no? Y en Inglaterra son 47 condados ceremoniales, 56 unidades administrativas denominadas autoridades unitarias. Existen 36 distritos metropolitanos, que son subdivisiones de los 6 condados metropolitanos de Inglaterra, sin incluir al Gran Londres. Vean, acá en Inglaterra, solo la división administrativa de Inglaterra está así, porque el resto pues tienen otra clase de forma, siempre dentro del segundo nivel de administración. La diapositiva 5, estoy todavía en la de 5. Las competencias de los estados en Estados Unidos, ahí sí varían de un estado a otro, porque existen 3,069 condados o equivalentes de condado en Estados Unidos, identificados con una codificación FIPS. El FIPS quiere decir Federal Information Processing Standard. Así se llama, cada condado tiene su código. Entonces, un condado puede estar subdividido en distritos, ayuntamientos u otras jurisdicciones administrativas dentro de un mismo condado. Un condado suele contener, aunque no siempre contiene, ciudades, pueblos, villas u otras corporaciones municipales, que en la mayoría de los casos están subordinadas o dependen de gobiernos de condado. Y las competencias en los Estados Unidos para los condados las clasificamos en 3 categorías. La categoría amplia se le llama a esos condados que tienen aeropuertos,
museos, playa, centros de convenciones, zoológicos, hospitales, bibliotecas jurídicas, alojamientos públicos, juzgados, atención a la tercera edad, servicios de salud mental, atención materno-infantil, seguridad alimentaria, control ambiental, defensores públicos, comisarios de planificación, cuerpo de bomberos, supervisión de libertad condicional, el notario público, registro de bienes inmuebles, el forense, un tesorero, auditor, transporte público, distrito escolar, un comisario para el arte, Defensoría de Derechos Humanos y sheriff. Todo eso cabe en los condados, toda esa clase de competencias las realizan los condados categorizados en competencias amplias. La categoría media tienen como mínimo proveer servicios de juzgados, salud pública, parques, carreteras, aplicación de leyes y cárceles, notario público, transporte público, registro de bienes inmuebles, un forense, tesorero, auditor y fiscal de distrito. ¿Por hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Yo ahorita Todo no bien, estoy leyendo. gracias. Sí, yo no estoy leyendo el chat porque no puedo, mis amigas. Yo creo que al final, ¿verdad? Al Sí, final, no hay por pena. favor, Yo me estoy dice. pendiente de las preguntas que vamos a dar un espacio al final. Entonces, usted tranquila, Luisa, no hay pena. Excelente, muy bien, gracias. Entonces, los condados con competencias mínimas forman parte de ciudades que comparten la misma región geográfica. Y los consejos regionales tienen autoridad limitada para ejercer los 3 poderes estatales: planificación de estructura y planes de emergencia. Eso, los condados con competencias mínimas, pues no tienen mayor autoridad, ¿verdad? Más que los servicios mínimos. Y normalmente estos condados están unificados a una ciudad o forman parte de un boro, ¿verdad? Diapositiva 6, vamos a ver. Diapositiva 6, por favor, dice. Ay, igual yo no la leo, yo espero que ustedes puedan leerla. Utilización del término y sus equivalentes en los Ya, aquí países siguientes. Sí, como gracias, aquí la ejemplo. tengo. No importa, aquí la tengo. Es que no la cargué para acá para que podamos nosotros estar tranquilos, ¿verdad? Todos. No la cargué, puede romperse la conexión. Entonces, 4. En el punto 4 de nuestro contenido, utilización del término y sus equivalentes en los países siguientes que tomé yo como ejemplo por lo que les explicaba. Solo en Estados Unidos son más de 3,000 condados, entonces ya se imaginan, vamos a escribir un libro acerca de los condados y describir cómo es cada uno de ellos. Ok. La utilización del término y sus equivalentes en los países siguientes como ejemplo. No, por ejemplo, en Guatemala, yo dije que partía desde Guatemala porque pues es nuestro país, tenemos que conocerlo como mínimo, ¿verdad? Entonces, en Guatemala no existen condados en la organización política administrativa, equivale al municipio o cantones, como lo expliqué anteriormente, con nivel de gobernanza 3. ¿Por qué? Porque en Guatemala nosotros tenemos el Estado de Guatemala, el gobierno central, luego tenemos los departamentos, 22 departamentos, nuestra organización político-administrativa, y entonces como nivel 3, ahí se encajan nuestros municipios. Y luego vamos a ver que siguen en ese orden. Si nosotros nos basamos en la ley de descentralización, podemos ver que a partir de tenemos 8 regiones en esa ley de descentralización, 8 regiones a nivel nacional que están formadas por, digamos, por ejemplo, la región central tendrá que ser la ciudad capital, Zacatepeques, Chimaltenango, El Progreso, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más cómo están organizadas las regiones, incluyen departamentos en todo el país, hay 8 regiones. Y tenemos en Guatemala a nivel de gobernanza 3, partiendo de ahí, tenemos a nivel departamental son CODEDES, a nivel municipal son COMUDES, y luego en otro nivel inferior van a ser los COCODES, los famosos COCODES, que son comités
que por ejemplo pueden ser organizados pues donde haya población, ¿no? La Quinta Avenida, la Sexta Avenida, la Colonia X, el barrio Santa Elena, todo lo que pueda caber ahí son CODEDES, ¿verdad? Y hay, no sé qué cantidad habrán en Guatemala, los CODEDES. Les voy a hacer la enumeración. Sería entonces el nivel jerárquico del gobierno de Guatemala, sería el gobierno central, que es seguramente estará CGPLAN ahí, CGPLAN. Luego en ese orden seguirían los gobernadores, son 22. Las regiones, ¿no? En el segundo nivel van las regiones, en el tercer nivel sería el municipio, el departamento, el municipio, y luego los CODEDES que les decía. Pues así hasta llegar a todas las comunidades que tienen facultades para organizarse, y por eso vemos nosotros que pues las colonias organizan sus propias actividades. Mi colonia, por ejemplo, yo la pongo de ejemplo porque es una mi colonia que tiene todos los servicios y nos la pagamos todos. Nosotros nos pagamos nuestros servicios, todos contribuimos y al ornato y no estamos recargando al Estado en eso. La diapositiva 6 dice, utilización del término y sus equivalentes en los países, como ejemplo les decía yo. Por ejemplo, en Guatemala tiene superficie territorial 108,888 kilómetros cuadrados. ¿Quiénes se sabían ese dato? ¿Cuál es la superficie territorial de Guatemala? ¿Quiénes se la sabían? Ahí me cuentan después. Ahí me cuentan después quiénes se la sabían. Yo sí la aprendí, pero no me recordaba de ese dato, ¿verdad? Bien, entonces, el sistema es republicano, democrático y representativo, y está dividida en 340 municipios, y creo que pues los que estarán en proceso de formarse en el Congreso de la República, ellos sabrán. Incluyendo cantones, los municipios incluyendo cantones. Véase la Constitución Política, la Ley de Descentralización, que ya les mencioné, Código Municipal y las leyes conexas. Hay una publicación que se le llama la trilogía de leyes, muy buena, que antes la regalaban, ahora no sé. Incorpora desde la Constitución para estas leyes de descentralización, y están el Código Municipal y su reglamento. Muy bien. Hay gobernaciones departamentales que representan al gobierno, esto es durante su mandato. Se cambian en cada cambio de gobierno, o a veces los cambian solo así. Es un puesto público que representan al gobierno durante su mandato. Las alcaldías departamentales y auxiliares geográficamente son 22 departamentos, municipios, cantones, alcaldías y alcaldías auxiliares, y en un análisis nuclear del municipio vamos a encontrar los COCODES y los comunes, como les mencioné anteriormente. Para una mejor comprensión, consultamos las leyes que yo ya les mencioné. Bueno, y algo que no les había mencionado era que en el Código Municipal está faculta la formación de mancomunidades, ¿verdad? Y todas estas forman parte de la ANAM, se llama Asociación Nacional de Municipalidades en Guatemala. Lo que tenemos por acá es bueno, estas mancomunidades se pueden formar para, digamos, organizan municipios unos con otros para ayudarse mutuamente y poder gestionar mejor la administración de sus recursos en los municipios. En Reino Unido, la superficie total de Reino Unido son 243,305 kilómetros cuadrados. Y esta cifra no va a coincidir con las siguientes de los países que forman parte del Reino Unido. La población es de 69,59 millones de habitantes. La forma de Estado es por monarquía parlamentaria. El sistema no se basa en un único texto codificado, ahí está lo variable en Estados Unidos, porque está en Reino Unido, porque está formado por un conjunto de normas, acuerdos y convenciones de naturaleza constitucional. El rey es el jefe del Estado y cabeza de la Iglesia Anglicana. El Parlamento ostenta la soberanía, formalmente se le llama The King
in Parliament. El poder legislativo es bicameral, asimétrico. La Cámara de los Comunes es elegida por un sufragio universal directo a través de un sistema mayoritario y tiene un carácter preponderante sobre la Cámara de los Lores, que no es electa por sufragio. Entonces, el Reino Unido inició en 1998, lo que les decía yo anteriormente, un proceso de transferencia de competencias a Gales, Escocia e Irlanda del Norte, de diferente grado cada una de ellas, ¿verdad? Está transfiriendo, dice, las competencias a estos 3 países, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Sin embargo, el Parlamento de Westminster sigue siendo plenamente soberano, no para legislar incluso en competencias transferidas. Si bien por convención política siempre se busca el consentimiento regional correspondiente. La división administrativa. El Reino Unido se divide en 4 grandes territorios que le podrían llamar regiones en algunos textos. Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por ejemplo, Irlanda del Norte, el gobierno local se divide en 2 niveles, condados y distritos gobernados por 2 autoridades locales. Acá lo que les decía, hay distrito que sería el segundo nivel después del condado, ¿no? Y áreas de autoridad unitaria. Actualmente tienen 27 condados, 36 distritos metropolitanos, 56 autoridades unitarias y el llamado 2.2, no, aquí no te queda. Escocia se divide en 32 consejos. Council áreas tiene Escocia. Y su superficie total es de 78.313 kilómetros cuadrados. Voy a apurar un poquito. Vamos. Irlanda del Norte se divide en 26 distritos y su superficie total es de 13.843 kilómetros cuadrados. Gales está compuesto por 22 autoridades unitarias. La superficie total es de 20.754 kilómetros cuadrados. Vamos a la 7, por favor. Vamos a la diapositiva 7. Ya está puesta. Sí, gracias. Aquí la tengo yo también. Acá es 4.3, América y Estados Unidos. En Estados Unidos y Canadá, un condado es una unidad territorial fundados hace 600 años, después basándose en las tradiciones británicas. Los condados suelen ser una división administrativa fijada por convenientes demarcaciones geográficas que en el gobierno tienen ciertos titulares de cargos, por ejemplo el sheriff, ¿verdad? Y sus departamentos como parte de los mecanismos de los estados y provincias. Provincias es en Canadá, estados es en Estados Unidos, incluyendo sistemas judiciales geográficamente comunes. Estados Unidos y América. Estados Unidos tienen diferentes niveles de gobernanza y competencias. Son 3.069 condados. Superficie, digamos la superficie terrestre, incluyendo las aguas, en Estados Unidos es de 9.826.675 kilómetros cuadrados. La población de Estados Unidos, esto es creo que al censo de 2020, sí, 331,8 millones de habitantes. California y Texas son los estados con mayor densidad poblacional. Y la forma de estado de Estados Unidos es una república federal constitucional con un sistema presidencialista. 3.1, el Distrito de Columbia-Washington es la ciudad capital de la federación. Su gobernanza deriva de la Constitución Federal y a todos los lugares de Estados Unidos no tiene la denominación condado, ni municipio, ni ciudad, solo le agregan a la dirección de ellos Washington, D.C., solo así, ¿verdad? Y el Congreso es el que tiene el mayor, es una ciudad, funciona como una ciudad independiente, aunque su constitución no lo diga. Ok, en Nueva York tiene 62 condados y la ciudad de Nueva York, o sea, 62 condados en el estado, más la ciudad de Nueva York, que contiene 5 condados gobernados, 2 de los cuales incursionan en el territorio que se ve, digamos así, hasta abajo en la isla de Rhode Island, pero son 2 distritos sí, 2 condados, perdón, que pertenecen a Nueva York.
Y Puerto Rico utiliza el término municipios. Ellos tienen jurisdicciones. Los países que utilizan municipios son Brasil, Portugal, España, Colombia, Guatemala, Venezuela y México. 3.4, Luisiana tiene 64 parroquias. ¿Por qué aquí cambia? Parroquias o jurisdicciones. En 1803, Bonaparte vendió a Estados Unidos el territorio de Luisiana. Por eso ellos utilizaban en Francia parroquia, parishes. Entonces, Luisiana tiene parroquias, no tiene condados. Alaska tiene 19 boroughs, se llaman boroughs, ciudad unificadas, y ellos en 1961 emitieron la ley para los boroughs, que digamos ahí es donde está regularizado cómo se gobiernan estos boroughs, y tiene 10 áreas censales o boroughs no organizados, que son las áreas territoriales que aparte de los 19 boroughs, ciudad unificados, están incluidos ahí definitiva en áreas censales. Y tiene 6 ciudades borough, un gobierno tribal, un distrito escolar. No, o sea, este término de gobierno tribal aplica a las organizaciones que todavía conservan sus tradiciones. Y distrito escolar se le llama en donde no existe nada más que la escuela, y ahí a través de la escuela y a través de eso el gobierno de Alaska pues los administra, los cuida, los protege o les presta servicios. En 1867 Rusia vendió el territorio de Alaska a Estados Unidos, por eso ahí utilizan el término borough. Bien, Nueva Inglaterra contiene 6 estados. Lo que se llama Nueva Inglaterra está constituida por 6 estados. Algunos son administrados en 8 ciudades-condado. Y los 6 estados que forman parte de Nueva Inglaterra son Connecticut, y contiene 8 condados. Nuevo Hampshire, que tiene 10 condados. Vermont tiene 14 condados. Maine tiene 16 condados. Massachusetts, 14 condados y 7 mancomunidades. Rhode Island tiene 5 condados. Virginia tiene 134 ciudades independientes. Argentina utiliza partido o departamento en lugar de condado o municipio. Ellos dicen partido o departamento. Y en Chile utilizan el término comuna. Vamos a regresar a la diapo 7 si quieren, si tenemos un poquito de tiempo. Regresamos a la diapo 7, aquí donde dice Alaska, porque vamos a profundizar un poquito en Alaska. Dice que la mayoría de las ciudades más pobladas de Alaska formaron parte de algunos de los 19 boroughs organizados y funcionan de manera similar a los condados de los otros estados. Sin embargo, la diferencia de lo que ocurre en los otros estados, los boroughs organizados no cubren la totalidad de la superficie de Alaska. Por eso es que el resto del estado es conocido como borough no organizado. Porque la Oficina del Censo de Estados Unidos, en cooperación con el estado de Alaska, divide la gran porción denominada borough no organizado en un total de 10 áreas censales. Esto lo hacen con el fin de no dejar ninguna área, digamos, fuera del conteo que hace el censo. Miren, los censos tienen que practicarse cada decenio, o sea, cada año cero, sería 2020, 2030, 2040. A veces los países no lo hacen. ¿Y cuál es el asunto de hacer estos censos deceniales? Es porque pues todo ese dato es de donde salen todos los informes, como por ejemplo se llama el Pocketbook, que publica el Departamento de Estadísticas Sociales y Económicas de la ONU. De ahí, de ese dato del censo, por eso es que los censos son importantes, porque de ahí salen todos los indicadores, pues es la base que toman para los estudios a nivel internacional, para definir los perfiles de país. Ahí es donde miden el Producto Interno Bruto, y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde voy? Ok, dice que cada una en Estados Unidos, en cooperación con el estado de Alaska, era donde iba, divide la porción denominada borough no organizado en un total de 10 áreas censales. Cada una de ellas correspondía a un distrito electoral. Sin embargo, estas áreas fueron definidas únicamente con fines de análisis estadístico y no poseen representación administrativa propia
de la oficina del censo. Vean, y por ejemplo, en el caso, ¿por qué Puerto Rico no vota? Puerto Rico no vota porque pues no es un estado, digamos, estándar de los Estados Unidos. Los puertorriqueños no votan en las elecciones y por lo tanto tampoco pagan impuestos, algunos impuestos. ¿Okay? Trata a los boros no organizados y las áreas censales de forma equivalente al nivel de los condados. Para eso es que el censo incluye las áreas censales para poderles darle la categoría de condados y que por ley pues tengan acceso a los servicios públicos. Algunas zonas del boro no organizado reciben ciertos servicios públicos directamente del estado de Alaska. Por lo general están relacionados con las fuerzas, con la fuerzas de la ley y financiación para educación, porque si no los categorizan como condados, no les asignan un código y entonces pues, se quedan fuera de toda la administración. Entonces, en Alaska hay 6 ciudades borough consolidadas, que son similares a las ciudades condado consolidadas de los otros estados. Muy bien, creo que la conclusión, ¿verdad? Llegamos a la conclusión porque el tiempo también está corriendo. Ya está la conclusión. Sí, gracias. Yo de todas maneras la tengo que ver por acá. Muchas gracias. Ahorita la conseguimos. Y se la hablé, aunque yo me la sé, pero... Bien, podemos nosotros concluir en que condado es una división geográfica que se usa con fines administrativos, dependiendo de la constitución política del país o estado al que pertenecen. El ámbito de poder, las competencias, la población, el territorio y el marco jurídico es variable, puesto que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado tiene su propia constitución y, por ejemplo, la constitución no sé si de Wyoming o Wisconsin, yo la estaba leyendo, tiene toditito contemplado. Y creo que es una de las más grandes, tengo que leerlas todas. Por el momento histórico pueden llamarse condados ceremoniales, metropolitanos y no metropolitanos, históricos y de origen, y en el caso de Canadá hay provincias. Los equivalentes utilizados son autoridades unitarias, subdivisiones o unidades administrativas, región, ciudad, ciudad sede, ciudad condado consolidada, distrito sede, distrito, borough, borough no incorporado, parroquia, municipio, cantón, área censal, gobierno tribal, distrito escolar, ciudad incorporada, ciudad independiente, mancomunidad, partido, departamento, comuna. Estos son los equivalentes que pueden ser usados o utilizados para significar condado. Y luego existen 3.069 condados o equivalentes de condado en Estados Unidos, identificados con su respectivo código FIPS. Muy bien, la bibliografía. Por acá en la bibliografía se me pasó una. Y se la voy a agregar verbalmente porque si yo lo reviso otra vez voy a encontrar más bibliografía. La británica, ¿verdad? Británica.com, en donde está la parte de los sitios recuperados. Me faltó incluirles ahí se llama la asociación de National Association of Counties. Está bien enriquecida esa página si ustedes quieren profundizar en este tema de los condados. Y si no, definitivamente cuando nos toque una traducción demasiado específica, habrá que investigar ahí, en la asociación de condados de ellos, o definitivamente buscar en las páginas, así como nos toca siempre, ¿verdad? Estar buscando términos y cosas que se adapten a nuestras traducciones, porque creo que en eso estamos todos, en buscar la perfección no existe, pero nosotros siempre lo tenemos como un fin en nuestra carrera. No sé si con esto yo llené sus expectativas. Yo creo que por eso dije que me gusta investigar y lo voy a seguir haciendo. Definitivamente nunca estoy conforme con lo que tengo. Muchas gracias. Por ahí está el WhatsApp donde me pueden escribir. Si quieren agregar algo, me lo hacen llegar por ahí, ¿verdad? Y ahí dirijo yo. Pueden formular sus preguntas. Muy bien, eso es todo. No sé si tenemos preguntas por ahí, Javier.
Muchas gracias, Luisa. Muy interesante. Vamos a ver si tienen preguntas, por favor. Las pueden escribir en el chat. Por el momento no tenemos preguntas, pero los invito a cualquier pregunta que tengan para Luisa. Sean bienvenidos. Acá estamos. Si no las preguntan por el WhatsApp. Ahí Amén. tienen mi teléfono, el que uso en WhatsApp, ¿verdad? Gracias, creo- Silvia. Qué interesante tu tema, sobre todo el área de Inglaterra, ¿no? Que uno tiende a pues escuchar los lugares Devonshire en Sense and Sensibility y en las diferentes películas y no se imagina que realmente lo que está diciendo es que es un condado, ¿no? Que era el Sí, condado de Devon, ¿verdad? O sea, sí, Devonshire, el condado de esa área, ¿verdad? Y sí, también los diferentes nombres que tienen en Estados Unidos, como en Alaska, sí he sí, escuchado también el borough, que es algo diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar, al menos en las interpretaciones o en las traducciones, ¿verdad? sí. Algo que no les dije en los condados ceremoniales es que como es tan extenso el tema, nombran un Lord Lieutenant, se le llama, que sería un terrateniente, digamos, ¿verdad? Que es el representante de de la realeza del gobierno en los 47 condados ceremoniales. Yo no quise incluir muchos mapas porque habían mapas de los condados históricos, mapas o de origen, mapas de todo, encuentra uno, toda la cartografía, pero en realidad prefiero tomarlo de mis libros. ¿No? Me encanta enterarme. Y esto último que les incluí de lo que están formulando la política de gobierno de trasladarle a estos territorios de Gales y Escocia una autoridad unitaria, se llaman ahí, en esas 6 regiones que tiene Irlanda del Norte. Porque sí, están constantemente cambiando, hay que estar investigando, actualizándose. Yo los invito a eso. Me encanta. Muchas gracias. ¿Tiene alguien preguntas más? Creo que tenemos. Sí, mire, Puerto Rico, dice Judith ahí. Es que Puerto Rico lo que pasa es que ellos no votan porque no pagan impuestos, es un estado asociado. Y él no usa condados, son municipios, son city halls o jurisdicciones, ¿verdad? Que tienen en Puerto Rico. Los estados insulares, hay unas islas pequeñas que están por ahí, que esas son consideradas. Nueva Samoa, por ejemplo, considerada como un estado, ¿verdad? Y está incluida en el distrito, bueno, me acuerdo el número del distrito donde incluyen a Hawái, ¿verdad? Y las islas insulares, el distrito que está por ahí, no sé si es San Francisco. Pero Perdón, sí, Nueva Samoa no pertenece a Hawái, que sí es el 50º estado. Hawái fue el último estado en incorporarse a los Estados Unidos. Alaska es sí, el 49º estado. sí, sí, Nueva Samoa, pero Nueva Samoa la tienen considerada ya como un estado. Se llama Commonwealth, ¿verdad? Commonwealth, sí, pero Sí. todavía no es parte de los estados porque, por ejemplo, al inicio la bandera no tenía las 50 estrellas que representan los 50 estados. Ujú. Según se fueron incorporando los últimos estados, como Alaska, que fue el 49, Sí. Hawái, que fue el 50º estado en incorporarse, pero Nueva Samoa todavía no es un estado. No, es una Commonwealth, pero Sí. ellos para que la administración del gobierno llegue ahí, el censo la tiene como una Commonwealth, como una nación, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias, Judy. Miren, hay una cantidad de información que uno tiene que saberla. Es bastante y a mí me encanta eso porque siempre me emociona estar buscando, actualizando. Lo que sí yo creo es que hay que buscar sitios confiables porque hay unos mentirosos por ahí, ¿verdad? Entonces sí, hay que buscar sitios confiables como este que les dije, el National Association of Counties,
que esa es información definitiva. O la oficina del censo, de Bureau, esa nos tiene que dar información. Tienen bonita esa página, hasta cómo generar cartografías y cosas así de determinados condados, que uno tal vez por razones de traducción tenga que informarse, pues ahí les aconsejo, esos son excelentes, tienen una página muy amigable, la oficina del censo. Y las oficinas de las agencias, me encantan las oficinas de las agencias porque siempre tienen en donde puede uno extraer información. Muchas gracias, Luisa, por tu participación y por haberte animado a presentarnos a un grupo que también siempre está en constante aprendizaje. Y les invito a todos a seguir en contacto con AGIT y con las diferentes actividades que tendremos también educativas, y que sigamos todos aprendiendo de diferentes temas que son de interés. En aras del tiempo y de las personas que estuvieron aquí temprano, vamos a cerrar hoy a las 8:02. Esperamos que tengan un feliz fin de la semana, mañana viernes. Fin de mes. Y también fin de mes y todo lo que se viene, ¿verdad? Vacaciones a los que tienen. No les digo bono 14 porque todos van a empezar a llorar aquí, ¿verdad? Entonces, que tengan feliz fin de mes. Nos vemos pronto y estén atentos. Buenas noches, gracias. Un Muchas gracias, beso. buenas Adiós. noches. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós, gracias, buenas noches.